En esta última lección veremos la relación entre técnica y economía de la carrera. Cuando hablamos de economía de la carrera, podemos ver que hay varios factores que pueden afectar esta. Varios factores que pueden hacer que finalmente a una misma distancia y una misma velocidad, un corredor termine mucho más fatigado y otro corredor termine en mucho mejor condición. Uno de estos factores puede ser la oscilación vertical. Esta oscilación es medible con sensores. Algunos relojes, algunos smartwatches también lo tienen incorporado, pero con mayor grado de error. Footbot, como por ejemplo Stride, Runscript y otros más, tienen la capacidad de medirlo con mucha mayor exactitud. Un exceso de oscilación vertical va a generar entonces que la persona, en vez de producir fuerzas propulsivas más horizontales, produzca fuerzas propulsivas más verticales. Por lo tanto, va a avanzar menos y va a requerir mayor costo energético para lograr recorrer la misma distancia que aquella persona que tiene una mayor eficiencia y logra fuerzas más horizontales que verticales. ¿Qué se ha visto? Moore et al. Declaran que si logramos cambiar la longitud del paso, menos de un 3% disminuirla, vamos a disminuir esta oscilación vertical. Y esta oscilación vertical, al disminuir, va a mejorar la economía de la carrera. Como les decía, esto puede ser a través de retroalimentación en directo, como lo que podemos hacer con Runscript, que son sensores relativamente bajo costo. Relativamente estoy hablando de cerca de $600 o un poco más con la importación a Chile, pero con una utilidad enorme. A través también podemos hacerlo de estas aplicaciones que les mencionaba antes, en las cuales puedes utilizarla como un biofeedback y finalmente generar estas características más tenues y más económicas de esta oscilación. Otra característica importante en relación a la economía de la carrera es el stiffness de la extremidad inferior. El stiffness es la capacidad que tiene, en este caso un tejido, de resistirse a la deformación cuando una fuerza está siendo aplicada. Cuando es muy bajo en la extremidad inferior, esta que actúa como una especie de resorte va a deformarse fácilmente y vas a encontrar este déficit con excesiva flexión de rodilla que hablábamos antes e inclinación excesiva del tronco. ¿Qué puede producir esto? Puede producir finalmente disminución en los tiempos de vuelo, mayores tiempos de contacto, menor velocidad de la carrera y mayor o factores relacionados a una mayor probabilidad de lesión. Entonces, tenemos que ser capaces de generar una adecuada alineación entre la fuerza de reacción del suelo y el eje de la pierna en la fase de propulsión, disminuir el momento de inercia en las extremidades inferiores, aumentar la fuerza, aumentar la rigidez de la extremidad inferior, mejorando las estrategias de aterrizaje. Si mejoran las estrategias de aterrizaje, aumenta el stiffness y la persona va a tener menor gasto energético para correr a una misma velocidad o incluso a una velocidad mayor. Cuando estamos despegando, también vamos a encontrar una menor extensión de la rodilla en el despegue. Hay gente que tiene excesiva flexión. Entonces, al tener excesiva flexión, no ocupan bien los recursos musculares, alteran el ángulo de la zancada y cuesta más mantener el braceo. Lo ideal, como les decía, es que estuviese entre 0 y 5 grados, más cercano a 5 grados, y así poder optimizar finalmente la técnica de carrera y la economía. Y por último, el último detalle tiene relación con el calzado. Se ha visto que mientras más grande es el calzado, menor es la economía de la carrera. Mientras menor es la interacción pie-suelo, aumentan los requerimientos energéticos. Y uno puede decir, bueno, esto se contradice un poco con las zapatillas actuales, como por ejemplo las Vaporfly, que han demostrado disminuir un poco esta economía, pero, si bien es cierto, lo logran en algunos corredores, no en todos, solamente en elite y elite muy rápidos. En el resto ha demostrado que reducen la economía de la carrera, que hacen que ocupes más recursos para mantenerte, entre comillas, estable con zapatillas más altas, con placas de carbono,
por lo tanto no son para todas las personas. Mientras más firme sea esta interacción pie-suelo, pie-superficie, mayor es la economía de la carrera. A largo plazo, por ejemplo, las zapatillas barefoot, minimalistas o zapatillas ligeras, van a tener, una vez que se adapta a la persona, mejor economía. Entonces tenemos que ver el cuadro completo para decidir finalmente qué aspectos podemos optimizar de una persona al momento de correr. Si se dan cuenta, los tipos de zapatilla pueden afectar la forma y la función del pie. Al afectar la función, esto va a repercutir en su capacidad de generar, almacenar y distribuir energía y finalmente en cuánto es su economía al momento de correr. Se ha visto que añadir, por ejemplo, una superficie alta y una placa de carbono añade stiffness al pie y esto altera la velocidad de la carrera, altera la distribución del centro de presión, deforma menos la fascia plantar y esto hace que requieras más o que tengas mayores requerimientos musculares para lograr la misma función ahora, pero con menor trabajo de la fascia. Entonces, esto repercute finalmente cómo se distribuye el centro de presión, disminuye el trabajo mecánico neto asociado a la deformación del pie y cómo esto puede repercutir hacia sectores más superiores. Entonces, ¿cómo repercute? Incrementa la activación y la fuerza del sóleo, disminuye la velocidad de acortamiento de los fascículos, aumenta el costo metabólico neto, consecuencia neuromecánica de la falta de absorción, generación de la fascia plantar. Entonces, por un lado, hay gente que sí puede aumentar la velocidad con una zapatilla con placa de carbono, un porcentaje pequeño, y la inmensa mayoría de las personas, sobre todo corredores más lentos, estoy hablando de, cuando hablo de más lentos, corredores que corren a menos de 3 minutos 30, o sea, a tiempos mayores que 3 minutos 30 el kilómetro, ¿sí? O sea, una velocidad que es alta, va a ser lenta para estas zapatillas. Y finalmente van a aumentar el costo energético. Entonces, algunas recomendaciones, básicamente, si tú quieres ser más eficiente, aparte del trabajo específico de la carrera, se recomienda el trabajo de fuerza con altas cargas, el trabajo de explosividad y el trabajo pliométrico. Estos trabajos mejoran la cinemática del tronco, mejoran el stiffness del tendón de Aquiles, mejoran la coordinación intermuscular entre distintos grupos musculares, aumentan la capacidad de resistir carga localmente por tus tejidos y disminuyen la velocidad de oscilación vertical y disminuyen esta oscilación vertical aumentando la tasa de desarrollo de la fuerza de los deportistas. O sea, traen múltiples beneficios en paralelo al entrenamiento de la carrera. Entonces, en resumen, hemos visto cómo el running puede estar influenciado por el contexto en el cual el corredor está corriendo, cómo es una representación finalmente de cómo el sistema nervioso central controla el movimiento. Vimos los aspectos más relevantes desde el punto de vista biomecánico de un corredor que debemos fijarnos para optimizar o readaptar la técnica. Vimos que el aprendizaje motor se ve optimizado con un foco externo al correr y genera mayor rendimiento finalmente a nivel motor, y que la economía de la carrera puede estar relacionada a factores biomecánicos como factores ambientales. Muchas gracias, espero que les haya gustado y los invito a revisar todo el catálogo de las formaciones de Academia Biomecánica Deportiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.